Muy buenas a todos y a todas, soy el profesor Enrique Conejero y conjuntamente con la profesora Segura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España, del área de Ciencia Política y la Administración, vamos a presentar esta ponencia titulada Gobernanza e Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas. Agradecerle al comité organizador y al coordinador de este panel, de este simposio, que nos hayan aceptado la ponencia para poderla debatir con todos ustedes. Evidentemente, lo que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que podríamos decir la cuarta revolución industrial, está presente en nuestros días y, por tanto, podríamos decir que política, poder, administración pública están interrelacionados. Lo que es la democracia, el gobierno y por su parte la administración pública tiene una interconexión evidente. La política no se materializa si no hay una administración pública que pueda realmente implementar las políticas, los programas y los servicios públicos que se han prometido o se han metido en la agenda de gobierno. Por tanto, podríamos decir que gobierno y administración pública son dos caras de la misma moneda, y uno de los recursos de poder más importantes en los últimos tiempos son las tecnologías o las nuevas tecnologías disponibles en cada momento. Por tanto, es evidente que una pregunta o una reflexión que nos podemos hacer es si realmente la tecnología es un recurso importante de poder político. A mi juicio sí lo es. Vemos que a nivel geopolítico aquellos países que dominan las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, Big Data, etcétera, aquellos actores y aquellos países que son relevantes en estos temas, pues evidentemente tienen una capacidad mayor que otros países para imponer sus filosofías, sus ideas y por tanto tienen una ventaja competitiva en el mundo actual. Y por tanto las nuevas tecnologías son un recurso importante para materializar las promesas políticas y por tanto brindar mejores servicios y programas públicos con mayor eficiencia, eficacia y efectividad. Ya la Unión Europea, la Comisión Europea en el año 2003, refiriéndose a la administración electrónica, que era la que realmente el concepto que se estaba implementando a principios del siglo XXI, ya hacía énfasis en que las tecnologías disponibles es un medio y no un fin en sí mismo. Por tanto, lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer o lo que urge hacer es utilizar estas tecnologías que están disponibles en cada momento, hoy en día la inteligencia artificial, para aprovecharlas en nuestras estructuras políticas administrativas para prestar mejor servicios públicos y también para mejorar nuestra democracia. Yo creo que esa es la esencia de la aparición de las nuevas tecnologías hasta hoy, o sea, esas promesas de mejorar el sistema político y administrativo, en mejorar la satisfacción con la democracia de nuestros países. Por tanto, por ahí y en los últimos años, sobre todo en el último, desde 2020, con la crisis de la pandemia, se han acelerado todos estos procesos de incorporación de las tecnologías derivadas de la cuarta revolución industrial en los gobiernos y en la administración pública. Vimos durante la pandemia que si no había tecnología disponible e inteligente, era muy difícil prestar servicios públicos. En ese proceso en el que se hicieron pues evidentemente se cerraron los mercados, se hizo evidentemente la reclusión de los ciudadanos en sus casas y por tanto había que seguir prestando servicios, pero de manera a distancia, y por tanto la tecnología inteligente disponible era la indispensable para seguir prestando servicios de manera lo más inclusiva posible. Por tanto, a partir de la pandemia, esta incorporación de la tecnología disponible se ha hecho cada vez más intensiva. Las estructuras políticas administrativas han tenido que incorporar esta tecnología a un proceso mucho más acelerado y por tanto la cultura ya en general, tanto de lo que podríamos decir la caja negra administrativa del sistema político y la ciudadanía en general, ya es más propicia y sabe que es una necesidad imperiosa de tener una cultura digital, tecnología mucho más amplia y potente para poder utilizarla eficazmente todos estos recursos. Por tanto, todo lo que es una administración pública digital, la esencia básicamente es que se centre en
aquellos administrados, los ciudadanos, que evidentemente tienen que interactuar con la administración pública para consumir todas las políticas, los programas y servicios públicos que ésta implementa. Y por tanto, la idea básica es que nosotros diseñemos, o seamos capaces de diseñar una administración digital inclusiva. Como hemos visto desde la pandemia, aunque ya lo sabíamos con anterioridad, se va a ir abriendo en la medida que utilicemos nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, incluida Big Data, blockchain, etcétera. Estamos incorporando tecnologías que aquellas personas que no son nativos digitales, véase las personas mayores de 55 años o de 65 años, o a aquellas personas con menos recursos económicos, se puedan ver lastradas en acceder a estos nuevos tipos de servicios y por tanto las dejamos atrás. Por tanto, intentar achicar estas brechas digitales que se han abierto en los últimos 3-4 años es una tarea imperiosa de las políticas y las administraciones públicas, ¿no? Intentar que esas brechas digitales sean cada vez menores. Y otra de las ideas clave es que si tenemos esta tecnología disponible, tendremos que ser capaces de diseñar proyectos interoperables. Esto quiere decir que no haya costura entre los distintos niveles de gobierno y administración pública. En nuestros países, en muchos casos, la administración pública está subdividida por niveles, el nivel nacional, o nivel regional, o nivel local, y muchas veces los ciudadanos tienen que repetir datos, etcétera. A la hora que van a interactuar con una administración y otra, se encuentran con una pared. Por tanto, proyectos que sean interoperables, que lo que vean son los datos y no las personas. Esa sería una de las ideas fundamentales y que la tecnología disponible hoy lo permite. Otra cosa es la voluntad política. Y básico también que la tecnología disponible dentro de nuestras administraciones tiene que estar alineada con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que desde el año 2015 están presentes entre nosotros y que ya faltan pocos años para llegar a su cumplimiento, aunque sabemos que estos 17 objetivos en su totalidad no se van a llegar a cumplir, aunque sí son mensajes importantes que alinear todos los recursos de la humanidad para intentar hacer un mundo mejor. Como sabemos, la inteligencia artificial, como uno de los últimos o de los penúltimos tecnologías disponibles, es un término que utilizamos para toda esta gama de tecnologías que hay hoy en día que utilizan algoritmos para imitar el pensamiento humano. Por tanto, lo que nos va a hacer es más fácil la vida, en el sentido que pueden solucionar o hacer más fácil tareas que son más complejas. Se ha desarrollado una serie de algoritmos en distintos campos, ya sea de seguridad, ya sea de prevención de catástrofes naturales, en sanidad, etcétera, y están ahí disponibles para que cada estructura política administrativa de distintos países puedan irlo incorporando. Evidentemente tiene un coste y evidentemente la diferencia de renta de los países va a hacer que en la medida que haya más diferencia de renta, pues haya más dificultad de acceso a esta tecnología. Por ejemplo, en el último informe de la Comisión Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los distintos programas y servicios públicos, nos indican que obviamente aquel porcentaje que más se le dedica a la inteligencia artificial en servicios públicos generales, a un 30%. Después en temas económicos, temas que tienen que ver con sanidad, salud pública, un 14% en lo que tiene que ver con seguridad interior, con la protección social y solo un 1% en defensa. Por tanto, básicamente en la Unión Europea, los países que conforman la Unión Europea, los 27 países, pues a estas desglose de funciones gubernamentales a las que le dedica los principales recursos de implementación de inteligencia artificial. En cuanto a la inteligencia artificial, la gobernanza de la inteligencia artificial actual, ya sabemos que es dentro de los programas de estrategias de inteligencia artificial que existen a nivel mundial, existen dos posturas diferenciadas. Las posturas que tienen que ver con una gobernanza más descentralizada, no regulatoria, como puede ser la postura de Estados Unidos o China, y la postura de la Unión Europea, que tiene que ver con ser
un marco regulatorio más ético en el sentido de regular los procesos de implementación de la inteligencia artificial, que es la postura adoptada por la Unión Europea. Aún así, toda la gobernanza de estos algoritmos, se necesitan que estos algoritmos sean los más democráticos posibles, por tanto, unos principios de proporcionalidad, de respaldo social, de equidad, sobre todo protección de datos, porque la mayoría de estas empresas son monopolísticas y por tanto no sabemos qué pueden hacer con nuestros datos. Veamos lo que ha pasado con otras empresas que manejaban datos como Facebook y han tenido problemas en la transmisión de datos que son privados. Otro clave es la rendición de cuentas y la transparencia y la responsabilidad. Por tanto, a la hora de implementar estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, hay que tener cuidado de este tipo de elementos que tenemos que llevar a cabo. Por tanto, la transparencia algorítmica es uno de los aspectos en los que nos tenemos que centrar, ¿no? Cómo los ciudadanos tenemos que ser capaces, ¿no?, por al menos entender que esos algoritmos sean abiertos, podamos conocer cuál es el input que se les introduce y por tanto no sean arbitrarios sus sesgos ni injustos, ¿no? Y por tanto puedan afectar los derechos y las libertades que tenemos. Por ejemplo, aquí os traigo el caso de la estrategia de inteligencia artificial en España, que evidentemente tiene una serie de pasos que incluyen esta implementación de la inteligencia artificial no solo en el sector público, también en las pequeñas y medianas empresas, pero básicamente alcanzando un amplio consenso social sobre los usos de la inteligencia artificial, sobre todo que garanticen la confianza y la transparencia, porque esto es clave, ¿no? Cuando utilizamos una tecnología como la inteligencia artificial, que es muy nebulosa, muy opaca, por tanto podríamos ser que los ciudadanos y los actores que tengan que interactuar con las mismas desconfíen y por tanto evidentemente puedan afectar nuestras libertades y nuestros derechos. Algunos ejemplos, como decíamos, de implementación o de regulación o de crear un marco para una implementación más efectiva de la inteligencia artificial en nuestras administraciones públicas. Tenéis disponible la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, promovida por el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo, que fue presentada el año pasado en Cartagena de Indias, en Colombia, o recientemente la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que va a arrancar su implementación en junio de este año, ¿no? Y que tiene un fuerte compromiso ético en cuanto a los usos de la inteligencia artificial. Por tanto, estamos en presencia de una tecnología muy importante que puede acelerar mucho la efectividad y la eficiencia de los servicios, programas y políticas públicas, pero a su vez contiene riesgo de que sea cada vez más opaca. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición.